Aun y cuando en México el artículo 1 de la Constitución establece que los derechos humanos son el pilar y el fundamento del Estado mexicano, el actual gobierno federal ha hecho un esfuerzo sistemático para debilitar los contrapesos institucionales, así como para destruir capacidades del gobierno y desaparecer a los organismos que podrían y deberían brindar equilibrios que toda democracia debe tener. El reporte Balance Negativo: Los Derechos Humanos en México da cuenta de cómo estamos actualmente en materia de desacato de derechos humanos y permite, a la vez, tener una panorámica de cuándo y dónde se violan estos derechos, tomando en cuenta tanto a las instituciones que los infringen como la carencia en materia de políticas y acciones que, justamente, no permiten hacer efectivos estos mandatos legales. La estadística que aqueja los derechos civiles y políticos en el régimen actual es alarmante. Del 2018 al 2020 han sido los años con más homicidios dolosos en la historia de México y, de mantenerse la tendencia, 2021 podría ser el más violento. El 93.3% de los delitos cometidos en México durante 2020 no se denunciaron ni investigaron. Del 6.7% restante en que se iniciaron carpetas de investigación, en el 48.4% de los casos no pasó nada o no se resolvió la denuncia. Durante 2019 se registraron 7.393 detenciones arbitrarias en los expedientes de queja calificados como presuntamente violatorios de derechos humanos. Las instituciones más señaladas por estas detenciones arbitrarias fueron las policías estatales y municipales. De enero 2020 a octubre 2021, se han cometido 145 asesinatos contra periodistas por razones posiblemente relacionadas con su labor. Esto pone a México entre los países más letales para periodistas, solo comparado con países como Afganistán. En 2020 se registraron 6.815 tomas de casetas en carreteras de jurisdicción federal, en las cuales la Guardia Nacional participó de manera efectiva solo en el 5.3%. Se registraron 1.122 asaltos en carreteras y zonas de jurisdicción federal, lo que se acerca a 95 asaltos por mes en promedio, aproximadamente 3 asaltos por día. En lo que refiere a la defensa de los derechos sociales, la inacción por parte del gobierno se ha exacerbado por la pandemia y por los pocos apoyos económicos a la población en general. En 2018, solo 3 de cada 10 personas de 65 años o más recibió una jubilación o pensión por un monto igual o mayor al valor promedio de la canasta alimentaria y de servicios. El desastre por la pandemia se refleja en el drástico aumento de 12 puntos porcentuales respecto a 2018 en la carencia por acceso a los servicios de salud, llegando a 28.2% en 2020. Esto implica que casi 3 de cada 10 personas dejaron de tener algún tipo de afiliación a las instituciones públicas de seguridad social. La mortalidad materna es de 56.3 defunciones por cada 100,000 nacimientos estimados, lo que representa un incremento del 28.3% en comparación con el año pasado. El 66.1% de las mujeres de 15 años o más han sufrido algún tipo de violencia a lo largo de su vida, lo que equivale a que casi 31 millones de mujeres hayan sido agredidas de alguna manera. Se estima que 3.27 millones de personas de 5 a 17 años se encuentran en condiciones de trabajo infantil. El 27.1% de ellos no percibe ingresos por su trabajo, además de arriesgar su integridad física y mental. En septiembre de 2020, Pemex ya era la empresa con más muertes en el mundo por COVID. De cada 100 derechohabientes de Pemex que enferman de COVID-19, 14 fallecen. Por otra parte, las obras de infraestructura más emblemáticas de la Administración Federal han estado plagadas de denuncias de distintos tipos, desde lo ambiental, económico, presupuestal, humanitario y laborales. En los proyectos del Tren Maya, Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, Corredor Transístmico y Refinería Dos Bocas, se han reportado reducciones del 30% de los sueldos de mano de obra en la construcción, cobros de comisiones ilegales a salarios por hasta el 30% y horas extras sin recibir compensación alguna e incluso con amenazas de despido.
Para el proyecto del Tren Maya, se identificaron al menos 2.994 predios con una o más viviendas en cada uno, con un aproximado de 3.286 hogares sobre el derecho de vía actual. Para el 2022, el gobierno habrá rebasado el costo del proyecto en materia de reubicación de dichos hogares, sin haber terminado la obra y llevando a cuestas un historial lleno de atropellos a los derechos de los habitantes de la región y de las comunidades indígenas afectadas. En 2019, México ocupó el lugar 24 de los 164 países evaluados en el ranking nacional de estrés hídrico a nivel internacional, posicionándolo como el número 2 en América Latina. La Conagua reconoce la grave problemática, ya que 8 de las 13 regiones hidrológicas del país sufren de estrés hídrico. 2/3 partes de la población habita en regiones donde hay menos agua y de los 653 acuíferos, 157 presentan una situación de sobreexplotación. Por contaminación del aire, a la primera mitad de 2019, 9 estados de la República Mexicana se decretaron en contingencias ambientales por los altos índices de contaminación, lo que eleva el riesgo de impactos a la salud y, por si fuera poco, acelera el calentamiento global. Del recuento de un poco más de 50 derechos fundamentales que se ven reflejados en la Constitución, en prácticamente todos existe o se sufre algún tipo de quebrantamiento o incumplimiento. La suma masiva de voces que reclaman respeto y dignidad para las personas ya ha iniciado. Y Signos Vitales pretende contribuir con una pieza más en la construcción de un mejor México.